Hola, en este vídeo les voy a hablar de cómo podemos dar formato a un texto. En este caso, vamos a utilizar como herramienta el Microsoft Word, siendo una herramienta de tratamiento de texto realmente enriquecida. Vamos a ello. Actualmente tengo ya un documento en Word abierto con un texto. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente cuando se requiere asignar un tipo de fuente o formato al texto que tenemos, siempre tenemos que seleccionar primero. Posteriormente, al nosotros desplazarnos por cualquiera de las alternativas que nos da este grupo lógico denominado fuente, simplemente tenemos que ubicar el puntero del ratón en cualquiera de ellas para ver cada una de las opciones que nos ofrece. En la primera, que es fuente, en ella automáticamente la herramienta nos da la posibilidad de seleccionar una nueva fuente para ese texto que tenemos seleccionado. Simplemente con desplazarnos por cualquiera de las fuentes que ya previamente trae cargado la herramienta, al seleccionarla, automáticamente esta será asignada al texto. Lo segundo que podemos realizar es asignarle un tamaño a esa fuente. O bien lo podemos hacer utilizando esta flecha mediante la ubicación de nuestro puntero del ratón, o bien utilizando cualquiera de las teclas de atajo que nos sugiere la herramienta. En este caso, si pulsamos la flecha, nos presentará los distintos tamaños que puede ofrecernos este tipo de letra. Lo siguiente que nos vamos a encontrar son dos diferentes alternativas donde podemos o bien aumentar el tamaño o bien disminuir el tamaño. Simplemente con pulsar en cualquiera de ellas, la herramienta automáticamente irá disminuyendo por puntos, por cada punto, el tamaño de la letra o la palabra que previamente tenemos seleccionado. Si por el contrario lo que nosotros queremos hacer es utilizar o cambiar de forma fácil el tipo de letra que tenemos, pero a nivel de mayúsculas o minúsculas, podemos utilizar esta alternativa. Esta alternativa lo que nos permite es cambiar todo el texto o bien a mayúscula o todo el texto bien a minúscula, o podemos hacer un cambio de mayúsculas en cada palabra, solo la primera letra de cada una de ellas, o alternar mayúscula minúscula, o tipo oración, donde quiere decir que todo es en minúscula. En este caso no aplicaría porque estamos comenzando un párrafo. No obstante, esta es una opción que es muy útil cuando queremos hacer un cambio radical a un texto en general y no tener la necesidad de volverlo a escribir. Simplemente lo seleccionamos, por supuesto, y posteriormente pulsaríamos este botón y luego mayúscula. Otra de las alternativas que también nos ofrece la aplicación de un formato a un texto es la negrita, que es una de las más utilizadas. Si por ejemplo yo quiero resaltar determinada palabra, simplemente luego de seleccionarlo, lo que tengo que pulsar la N de negritas. Otra de las opciones que también nos da para cambiar el tipo de fuente, evidentemente, es la muy conocida cursiva. Recuerden que bien podemos hacerlo pulsando este botón o bien cualquiera de las teclas de atajo, que es Control K, consecutivamente para poder aplicar este tipo de texto. Lo siguiente que también podemos aplicar a nivel de fuente o formato es el subrayado. En el caso del subrayado, como verán, está acompañado de una flecha. Si le damos a esa flechita, nos habilita de igual forma, igual que la fuente y el tamaño, una serie de alternativas para nosotros cambiar a cualquiera de los diferentes tipos de subrayado que nos ofrece la herramienta, que si doble subrayado, un poco más grueso o cualquiera de ellos. Todo va a depender de lo que se quiera aplicar. Si por el contrario lo que queremos es asignar un tachado, opción que era muy utilizada para de alguna manera indicar la corrección de determinado texto,
Simplemente con seleccionarlo y pulsar el tachado, la herramienta nos asignará este tipo de indicador. Las siguientes opciones, las siguientes alternativas de alguna manera que nos ofrece también la asignación de fuentes son el subíndice y el superíndice. En el caso del subíndice, por ejemplo, podríamos verlo aplicado cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, metros cuadrados y queremos que el 2 esté en la parte superior, podríamos utilizar el superíndice. Simplemente esto lo que hace es subir el numerito en la parte colocarlo en la parte superior del texto, indicado como si fuera un superíndice. Lo otro que nosotros tenemos que tener presente cuando utilizamos este tipo de botón es que para que la herramienta vuelva a tener en la misma posición que las otras letras, simplemente lo volvemos a pulsar y él nos deja volver a escribir como estábamos escribiendo anteriormente. Cada una de estas alternativas se habilita y se deshabilita pulsando en ella nuevamente. Si por ejemplo, por el contrario, quiero quitar las negritas que había asignado aquí, simplemente con volver a pulsar las negritas se quita. Si quiero quitar el subrayado, con pulsar nuevamente el subrayado se quita. Si quiero quitar la cursiva, con pulsar la cursiva se quita. Cada una de estas alternativas o de estos comandos o instrucciones, como le queramos denominar, se activan y se desactivan pulsándolo nuevamente. En el caso del subíndice funciona de la misma manera, pero a la inversa. Si por ejemplo quiero colocar número y este simbolito de número o esta O quiero que sea un poquito más pequeña, le puedo indicar el subíndice. Aunque esta alternativa también la tenemos con el teclado extendido. Recuérdense que cada vez que apliquemos o bien el subíndice o el superíndice, tenemos que volver a pulsar en ello para que nos permita trabajar de la misma forma como estábamos realizándolo anteriormente y el texto pueda ser en la misma línea que teníamos anterior. Otra de las alternativas que es muy interesante es esta que está aquí. Estos son efectos de tipo texto y tipografía. Cuando nosotros queremos asignar un tipo fuente, pero totalmente diferente a la que de alguna forma siempre apreciamos en un texto común o un texto simple, podríamos utilizar cualquiera de estas alternativas. Esto simplemente nos da la opción de aplicar un texto diferente, con un formato, con un trazo de profundidad o que nos permite aplicar un segundo formato de forma diferente. No necesariamente tenemos que tener o utilizar un PowerPoint, sino simplemente con realizar este tipo de cambio en el Word nos lo permitirá. Otra de las alternativas que también ofrece la fuente es el color del resaltado del texto. Para ello, de igual manera que en los pasos anteriores, lo que tenemos que hacer es seleccionar el texto y posteriormente pulsar el color del resaltado. En este caso, de igual forma que el subrayado y estas dos opciones, tenemos diferentes alternativas de el subrayado. Simplemente con seleccionar el color de nuestra preferencia, él se asigna. Es importante resaltar que para deshabilitar o quitar el subrayado, de igual manera tenemos que volver a seleccionar el texto donde le aplicamos el subrayado y aquí no se deshabilita como en estos botones, que si le doy, él debería deshabilitarle. En este caso no funcionó, pero en caso que no le funcione, también tenemos la alternativa de colocarle sin color. Otra de las alternativas que también nos ofrece la herramienta es cambiar el color que tiene mi herramienta de forma predeterminada. En este caso tenemos el negro porque tenemos un fondo claro, blanco, pero si quiero cambiar el color de mi texto, simplemente con seleccionar cualquiera de las alternativas que nos da la herramienta, tendremos la posibilidad de aplicarle un color diferente. Recuérdense que aquí también tenemos más colores tipo Pantone o bien la aplicación de colores con degradado.
Es importante resaltar que aparte de todas estas opciones de tipo fuente que acabo de mostrarles, también la herramienta cuenta con otras que no nos presenta en primera instancia. Si nosotros queremos ver más alternativas, simplemente con pulsar esta opción podremos ver otro tipo de herramientas que en ocasiones no se nos muestran en primera fila, como el doble tachado o bien como el versalitas o el texto oculto. En el caso del doble tachado, simplemente lo que hace es incorporar otra raya, a diferencia del tachado. En el tachado es una sola y en el doble tachado dos, tal como su nombre lo indica. Y en el caso del versalitas, simplemente lo que asigna es un tipo de letra que mantiene un estilo diferente. Es como si le aplicáramos un tipo de fuente diferente al Arial. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un formato de tipo versalitas a este texto, voy a ponerlo un poco más grande para que se pueda apreciar. Simplemente lo selecciono y después tengo que marcar versalitas. Al luego yo darle a aceptar, en este caso no lo podemos apreciar. ¿Por qué? Porque el texto está en mayúscula. Pero si yo tengo el texto por ejemplo, vamos a colocarle en minúscula, fíjense que aquí, aunque esté en minúscula, como tiene versalitas, la versalita hace este efecto. Si por el contrario voy a volver a colocar la misma palabra, conquista, y está en minúscula, fíjense que la palabra conquista, en este caso, ella en minúscula de manera predeterminada estaría así, pero al yo asignarle el formato de versalitas, ella lo que hace es asignarle un tipo texto diferente, como si la palabra estuviera escrita en mayúscula. Eso es lo que aplica realmente este tipo de formato de tipo versalitas. En el caso de las mayúsculas, pues el contrario, nos aplica mayúsculas, pero a todo el texto, más o menos como este que está aquí, si lo utilizaríamos. Aquí también podemos cambiar el tamaño y así sucesivamente. Hay uno muy interesante que es el oculto. El texto oculto podríamos aplicarlo, por ejemplo, en aquel texto que queremos, si queremos transmitir un mensaje a una tercera persona y no queremos que se vea a simple vista, simplemente seleccionamos el texto y luego, al irnos por esta opción, lo marcamos como texto oculto. Al yo darle a aceptar, fíjense que tiene la palabra que es eran, podría y están en medio de volver, ¿verdad? Si yo le digo aceptar, automáticamente es como si desapareciera. Para que la persona que recibe el texto lo pueda ver, simplemente lo que debe de hacer es irse a la ficha de archivo y dentro de la ficha de archivo localizar opciones. Recuérdense que en este caso, como estamos con una versión que es 2016, tenemos en la ficha de archivo. Para aquellos que tengan versiones menores a la de 2010, recuérdense que es a través del botón de Office. Dentro de la ficha de archivo o bien el botón de Office para aquellas versiones menores, se tendrían que ir a la opción a esta alternativa que es opciones. Dentro de opciones buscaríamos la opción de mostrar. Y en mostrar simplemente lo que tenemos es que marcar la alternativa que dice texto oculto. Cuando nosotros la marcamos, entonces le estaremos indicando a la herramienta que queremos ver el texto oculto. Ella nos mostrará ese texto oculto con la palabra que está oculta y unos puntitos en la parte inferior. Esa es su manera de reflejar. Fíjense que esta herramienta de manera predeterminada está así, no viene marcada. Si yo quiero ver un texto oculto de una persona que me acaba de mandar un contenido de determinado archivo, entonces simplemente tendría que marcarla. Luego de marcarla, el siguiente paso sería darle a aceptar. Y fíjense que automáticamente vuelve a aparecer la palabra, pero que ella realmente está de modo oculto. Para aquellos que reciban este texto, no lo verían porque tendrían que de alguna manera habilitar la alternativa de texto oculto que está de forma predeterminada en la mayoría de las herramientas o deshabilitada, mejor dicho.
También nos podemos conseguir con otro tipo de alternativas que son de forma avanzada. Básicamente son para darle espaciado al texto entre los caracteres. Esto es muy utilizado en el caso de PowerPoint, pero con esto hemos visto por lo menos la mayoría de las herramientas que son de gran importancia en la aplicación de un formato. Por último, me queda una que no deja de ser interesante. Por ejemplo, si yo tengo este texto, le he asignado una negrita y un subrayado y me arrepiento, recuérdense que siempre vamos a contar con bien la flechita de deshacer o de rehacer para volverlo a incorporar, pero esta nos da la alternativa de ir quitando cada una de las aplicaciones que hemos hecho anteriormente. Si por el contrario lo quiero volver a asignar o quiero dejarlo con su formato limpio o un texto simple, simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarlo y darle esta alternativa que es borrar todo el formato. Esto lo que hace es dejarme el texto en un formato limpio de origen, con un formato entendible, no con un formato, un tipo de texto que ya yo le había cambiado, dándome la posibilidad de borrar todo el formato anterior. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo asignar un formato a cualquier tipo de contenido que se nos presente en una herramienta de tratamiento de texto como es el Microsoft Word. Hasta el próximo vídeo. Adiós.